Derlis López. Señores, esto se inicia. Su majestad del fútbol pone frente a frente a Cerro Porteño Guaraní. Tocó Robert Morales, jugó la pelota por el lado derecho. El pase vino sobre el debutante William Riveros. La tiene Alexis. Riveros arranca como central por el lado derecho. Lateral. González metiendo la pelota al área. Intenta Alfio el remate. Enzo llegó, anticipó, remató. La pelota no pasó lejos del poste derecho de David Vázquez. La primera situación del partido a favor de Cerro Porteño, minuto 9 y especialidad. Arrascal, va Carrascal, metió el centro, golpe de cabeza. ¡Gol! ¡Alfio! ¡Gol! Porteño, Alfio Oviedo de romance con el gol. Tremendo cabezazo, la clavó en el ángulo. Alfio Oviedo dice: aquí estoy yo, a fuerza de goles. Se quiere ganar un sitio del ataque de Cerro Porteño. Le hizo 2 a Nacional. Por bajo, deja pasar Aquino, acelera Alan. Centro de Alan, Alfio cabeceó. ¡Qué cerca del palo! ¡Qué cerca del segundo! El gran centro de Alan. Alfio estuvo cerquita de ampliar. Mendoza que está tocando para el tiro Contreras. La mete profunda. La corre Zamudio. Corre Marcelo González. Va por derecha. Sigue Marcelo. Enganchó. Se metió al área. Buena pelota. Popi se quedó con el balón. Atropellaba a Zamudio. Se metía por detrás Fernando Fernández. Lo más picante que propuso Guaraní hasta ahora. Y Lucena también. Va contra el área. Pelota arriba en el salto. Alfio un rebote. Lucena tira. Y el arco desde muy buena posición. Le pegó de lleno así como venía Lucena. Oyote para el centro. Espera Alfio. Vino el centro. La Pantera, Robert Morales, letal carga, Aquino y el pase, el centro del Coyote Rodríguez y el cabezazo esta vez es de la Pantera, es de Robert Morales, letal, contundente comienzo del segundo tiempo para el Ciclón. ¿Sí? Pica Robert Morales y va para el gol, le va a pegar Morales. ¡Qué cerca pasó! Ganó por potencia, por fuerza, se la dio y le pegó. Ferreira para entrar cuando va Ferfer. Ferfer que toca, buena devolución para él, le pega. Atajó Popi, un rebote. Lo que acaba de perderse Guaraní. En primera instancia salvó el Popi Muñoz, después se jugó la vida el Coyote Rodríguez. Se lamenta Zamudio. 6 en la barrera, puso el Popi, Rodi tira y la pelota por encima del travesaño. Esto ya terminó, lo ganó Cerro Porteño. El Ciclón suma su tercera victoria consecutiva en el campeonato con goles de Oviedo y Morales. Acaba de ganarle a Guaraní 2 a 0.